¿Por qué abrir una puerta para Dios es tan fácil? Pero porque Él es Dios. Abre mares, derriba muros, rompe cadenas con un susurro. Lo que realmente toma tiempo es lo que demanda proceso, es lo que demanda desierto, es lo que demanda silencio y es lo que demanda quebranto. Eso es lo que toma tiempo. Es construir al hombre que pueda sostener lo que hay detrás de esa puerta. Dios puede abrirte una oportunidad de un día, pero te forma por años para que esa oportunidad no te destruya. Cuando Dios está construyendo tu interior, es una señal de que la puerta ya está decidida, pero tu alma aún está siendo alineada para esa oportunidad. Por eso yo te digo, iglesia, que la demora no es un estorbo, es un diseño. Y no estás esperando la puerta está esperando al hombre que Dios está formando en ti. Satanás va a atacar tu identidad. Satanás no le teme a tu talento, mi querido hermano. Satanás no le teme a que si predicas bien, a que si cantas bonito. Satanás no le teme a tu don ni a la plataforma. Él no le teme a eso. El enemigo teme a tu identidad. El enemigo va a atacar tu identidad porque la identidad produce carácter. El carácter produce la autoridad y la autoridad derrota las tinieblas. Por eso no hay unción sin identidad, porque eso puede producir caída. No hay poder sin carácter, eso va a traer destrucción. Y autoridad sin humildad es orgullo y es abominación para Dios. Dios, iglesia, te lleva al desierto para hacerte peligroso. Te lleva al desierto para hacerte peligroso para el infierno. Te lleva al desierto para hacerte peligroso para las tinieblas. Te lleva al desierto para hacerte peligroso para ciclos que quisieron hundirte, que quisieron dañarte. Porque después del desierto vas a comenzar a caminar distinto, vas a comenzar a pensar distinto, vas a comenzar a ministrar distinto. Después del desierto vas a discernir distinto y cargas una autoridad que no viene de títulos sino de quebranto. Del desierto, que no es un castigo, es un entrenamiento. Ese es tu púlpito secreto, porque estar en el desierto no significa estar perdido, significa que estás siendo preparado para una gloria mayor. Así que hoy quiero dar la bienvenida a mi hermano Magdiel, que nos va a llevar la palabra. Por favor, Magdiel, adelante. Denle un fuerte aplauso a nuestro hermano. Magdiel y yo tenemos una amistad de hace muchos años, de verdad que compartimos liderazgo en la iglesia Riverok por muchos años también, hasta que el Señor me envió para acá. Él quedó allá como anciano, pero bueno, es un amigo, un hermano en Cristo, pero también un buen amigo, así que confío mucho en él. Damos gracias a Dios por su vida, por su esposa, por lo que Dios está haciendo en tu vida y sé que grandes cosas vienen. Así que voy a orar por ti para comenzar y para que tú puedas llevar la palabra. Señor, te doy gracias por esta hora, gracias por la bendición de este día y gracias, mi Padre amado, por permitirnos estar nuevamente en tu casa, recibiendo tu palabra, Señor. Hoy quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, mi amigo, mi gran amigo, te pido que utilices hoy a Magdiel. Yo te pido que seas ungiéndolo de pies a cabeza y que cada palabra que salga de su boca sea por tu unción, por tu poder y porque tú le has mandado a dar este mensaje. Que esta palabra que él va a dar el día de hoy es una palabra que nos llegue, que nos confronte, que nos levante, pero sobre todo que nos dé esa esperanza de salvación a todo el que la necesita. Utilízalo con poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Hay una hermosa presencia del Señor en este lugar y disfrutamos cada alabanza, cada palabra, cada derramar de lágrimas. Y el Señor sigue tratando con nosotros. Amén. Quiero darle las gracias al pastor Jan, a su esposa, los pastores de esta iglesia. ¿Puedo colocar esto aquí? No hay problema. En mi iglesia es pecado. Es agua. Quiero darle las gracias al pastor Jan
a su esposa, a todo ese equipo de trabajo, quien siempre cariñosamente nos reciben, nos tienen una palabra de invitación. Y ellos han estado en los momentos cruciales en nuestra vida y es algo que le agradezco al Señor. Nuestro pastor Luis Gabriel Montiel les envía muchos saludos, el pastor de la iglesia hispana allá en Elkhart, se le puede decir ciudad, ¿verdad? Como es Indianápolis. En la ciudad de Elkhart, aquí al norte del estado de Indiana, el Señor también se está moviendo de una manera especial. Se está moviendo de una manera especial a pesar de la crisis global, a pesar de todo lo que está sucediendo, también el Espíritu del Señor se está moviendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero, antes de iniciar el mensaje, le pedí permiso al pastor, porque sabe que hay que pedir permiso. Quería promocionar mi libro, Mejor segundo que primero, el valor del tiempo de espera en la formación de un hombre o de una mujer de Dios. Una lectura obligada para las nuevas generaciones, pastor. Tuve mucho cuidado que fuera entendible hasta para los adolescentes, para que nos evitemos dolores de cabeza, porque muchos creen que hacer ministerio o dejarse usar por el Señor viene en una cajita de cereal, como hacían en Venezuela, venían premiadas las cajas de cereales. No, hay que pagar un precio, pero es un divino precio donde el Señor comienza a trabajar con cada uno de nosotros. Y yo quiero hacerle entrega al pastor Jan de mi libro, Mejor segundo que primero. Pastor, créeme que es para mí un gozo, una alegría que pueda estar en tus manos, porque tú significas mucho para mi vida. Y te quiero dar la sorpresa aquí delante de todos. Te incluí en la dedicatoria del libro. Así que espero que lo disfrutes mucho. Aquí en la parte de la dedicatoria está tu nombre y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. De verdad que lo valoro. Amén, gloria a Dios. Quiero también, traje dos. Si usted lo quiere adquirir, pues puede escanear ese código QR. Lo va a llevar directamente a Amazon. Por ahora es la plataforma donde se está vendiendo. Y ahí lo puede adquirir en pasta blanda. Está en la edición digital, algunas revisiones todavía, pero la pasta blanda, que está aquí, tiene un buen tamaño de letra, 11 capítulos, no es muy largo, digerible, se entiende muy bien. Y créanme que usé unos editores fundamentados en la palabra que me dijeron, está muy bueno el libro. Entonces, gracias al Señor por eso, ¿no? Uno siempre tiembla. Yo ejercía el periodismo en Venezuela, estudié periodismo y nunca me gustó la prensa escrita, pero en algo se conectaba el significado de mi nombre. Mi nombre es Magdiel Omar. Magdiel significa alabanza a Dios y Omar significa elocuencia. Y yo antes no era como usted me ve aquí, yo no hablaba, yo era tímido, era muy cerrado. Pero el Señor va haciendo transformaciones en tu vida, vas entendiendo el propósito de Dios en tu vida. Y yo quiero animarles a ustedes a que den el paso, a que crean que ustedes pueden marcar esta generación. No hice esto para vender, hice esto para marcar a una generación. Este libro es para mi hermano Manuel. Lo que estés haciendo, déjalo allá y ven a buscarlo. Porque Manuel fue el creador de esta portada hermosa que usted ve acá. Y acomodó este bello que está aquí atrás también. Gracias, Manuel, por tu trabajo. Lo valoro mucho y no te voy a dejar de molestar. Bien, mis queridos hermanos. Pastor, ya me consumí 5 minutos, ¿verdad? Yo pongo el cronómetro porque el pastor me sentenció, si no, no me invita más. Es hermoso tener al pastor fundador. Yo soy un invitado, pero déjeme honrarle también, porque personas como usted entregaron el testigo, corrieron la carrera, no sabía qué iba a haber más adelante, pero con fidelidad hizo el trabajo que tenía que hacer, entregó el testigo. Pero gracias al Señor usted puede ver
de aquella siembra que usted hizo, el fruto de ese sacrificio. Y el Señor te va a recompensar por eso, pastor. El Señor te va a recompensar por eso. Y qué hermoso que se pueda honrar a los que estuvieron antes que nosotros, ¿no? Bien, queridos hermanos, el tema que traigo hoy es un tema que tiene que ver realmente con todos los que estamos acá. Es un tema que, ese que ven en pantalla, desiertos que te levantan. Dios te forma donde nadie te ve. El mundo en la actualidad está viviendo situaciones de crisis, problemas, revolución migratoria en este país, y todos estamos, no sabemos si estamos con un pie allá o un pie acá. Todo lo que está sucediendo en Europa, todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, y todo se está desenvolviendo, desarrollando delante de nuestros ojos, cuando sabemos que la venida del Señor está cerca. La mayoría de los cristianos estamos descuidados, estamos envueltos en un sistema de distracciones que ha creado Satanás en el nombre de Jesús. Y todo esto que está pasando alrededor de Israel, Gaza y todos estos países, de las posibles 10 naciones que van a administrar esa zona, la Biblia habla de 10 cuernos, ¿verdad que sí? A los que saben de escatología, de tiempos finales, y que de allí sale el anticristo. ¿Qué les quiero decir con esto? No le vine a hablar de tiempos finales, pero sí le vengo a decir que usted tiene que estar pendiente de los acontecimientos bíblicos, porque se están cumpliendo delante de nuestros ojos. La venida del Señor está más cerca que nunca. No me asombra que sea este año que viene. No me asombraría que sea este año que viene. Yo soy de los que dice: ven, Señor Jesús, para dejarle las deudas al anticristo. Y el día de hoy el Espíritu Santo puso en mi corazón, y gracias al Padre por contar con el Espíritu Santo, mi mejor aliado. Y es que el enemigo quiere hacerte olvidar que el desierto no es castigo, el desierto es un entrenamiento. Si tú entras por esa puerta y sales por esa puerta de la misma forma en que entraste, te perdiste la cita. No entendiste nada. Pero si tú hoy decides abrazar la palabra, algo profundo tiene que cambiar dentro de ti. Algo diferente tiene que salir dentro de ti. Hablando de este tema, quiero decirte que Jesús no empezó su ministerio en una plataforma. Jesús lo comenzó en un desierto. Y antes de que el cielo te exponga, Dios te va a formar donde nadie te está aplaudiendo, porque Él necesita ver lo que hay internamente, lo que hay en tu corazón. Hoy el Espíritu Santo quiere llevarte a ese lugar donde Él revela, donde Él talla, donde Él forma tu carácter, donde Él afirma tu identidad. Y muchos aman la temporada de abundancia, cuando todo realmente está bien, pero pocos entienden la gloria escondida que hay en un tiempo de sequedad, de la gloria escondida que hay en un tiempo de quietud, en un tiempo de silencio. Por eso esta palabra es para la iglesia que quiere más. Esta palabra es para la iglesia que anhela más de su presencia. Esta palabra es para una iglesia que anhela ver su ciudad transformada. Esta palabra es para una persona que quiere ver cadenas rotas, yugos podridos a través del Espíritu Santo de Dios en esta ciudad donde ha sido plantado. Sin proceso no hay autoridad. Sin desierto no hay poder. Y sin quebrantamiento no hay gloria, no hay presencia. La verdad del cielo es que Dios no te lleva al desierto
para destruirte, Dios te lleva al desierto para activarte. Y aquí yo sé que hay hombres y mujeres que deben estar claros que existe una marca para esta generación. Anhelamos ver marcada esta generación. Qué bonito, tuve la oportunidad de estar en el salón anexo cuando le entregaron los diplomas a los estudiantes y verlos contentos. El pastor, el hermano Elías le decían: esto no es para que seamos teólogos o el que se la sabe más. Es tener en el corazón la oportunidad de marcar esta generación que se avergüenza de Jesús, esta generación que se avergüenza de su amor, esta generación que se avergüenza de su presencia. Necesitamos marcar esta generación. ¿Cuántos están conmigo? Si somos sal de la tierra, hagamos honor a la capacidad que tenemos de preservar. Un político venezolano que ya se murió, algunos dirán gracias a Dios, otros decía que la única reserva moral que tenía nuestro país eran los cristianos. Yo no sé si tus vecinos pueden decir lo mismo. No sé si en tu trabajo pueden decir lo mismo. Mejor aún, no sé si en tu casa pueden decir lo mismo. Porque somos expertos en venir a buscar gloria, pero cuando llegamos a casa se pierde, en alguna parte se queda la gloria. Somos expertos en lenguas, pero cuando llegamos a casa hablamos otro tipo de lenguas. Necesitamos ser diferentes. Necesitamos entender que si el Espíritu del Señor está en nosotros, tenemos que sacarnos de la cabeza esa basura que somos igual al montón. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Sí somos diferentes. Si la presencia del Señor está con nosotros, sí somos diferentes. Si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, sí eres diferente. Lo importante es que seamos esa semilla que se multiplica, esa generación llena del Espíritu Santo de Dios. Es la única forma, la única manera de impactar a esta generación que no cree, esa generación que se avergüenza de Jesús. Allá en las Naciones Unidas están tratando de arreglar el mundo y ya tienen el pacto de paz. El yerno del presidente de esta nación, alguien que nadie lo conocía. Yo dije, wow, tan cercano. El anticristo está por manifestarse, pero yo espero irme cuando Jesús venga por su iglesia. Yo no sé si tú estás seguro. Yo no sé cómo está tu vida, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros podemos dejar marcas a esta generación que estamos afectando hoy, porque sí la estamos afectando. Tenemos que marcarlos, no podemos dejar de hacerlo. Este tipo de personas de las que yo les estoy hablando, ese es el tipo de persona que cuando llega a un sitio afecta todo lo que tiene, y no porque tiene algo raro, porque tiene la palabra de Dios en su vida, porque tiene el Espíritu de Dios en su vida, porque cuando habla vida, y porque cuando hablas, Dios es el que habla a través de ti. Vamos a la palabra de Dios en Mateo 4, versículo 1 al 11, que es la lectura central del mensaje, desiertos que te levantan. Luego el Espíritu, dice la palabra de Dios, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo de Dios. No como algunos creen que fue el diablo, no. El Espíritu de Dios lo llevó al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres el Hijo de Dios,
di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de la montaña muy alta y le mostró todos los reinos y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por esta amada iglesia, por esta generación, por estos hombres y mujeres. Padre, enciende la llama del fuego de tu Espíritu Santo en sus vidas, para que ellos puedan entender que nacieron para marcar generaciones, que nacieron para hacer la diferencia, que nacieron para que cumplan el propósito tuyo a través de sus vidas, y para que esta ciudad sea impactada por el poder de tu gloria, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bien, ya terminamos el mensaje. No, mentira. El primer punto que vamos a ver es: el desierto revela tu realidad interior. Dígale al que tiene al lado, el desierto revela, dígale, tu realidad interior. Dígale al que tiene cara de puente roto, ese que nadie lo pasa, a ver si se sonríe un poquito, ¿no? Aquí está la alegría y el gozo del Señor. El desierto es el escenario que Dios usa para exponer lo que tu alma no quiere admitir. Y Mateo capítulo 4 versículo 1 nos dice claramente que luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Antes de que Jesús predicara una palabra, antes de que Jesús sanara a un enfermo, antes de escoger a sus 12 discípulos, dice la palabra que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. No fue Satanás el que lo llevó al desierto, no fue una mera casualidad la que la llevó al desierto, no fue producto de la mala suerte la que la llevó al desierto, porque a veces cuando estamos pasando por procesos de prueba, decimos en Venezuela, estamos salados. Qué mala suerte, dicen algunos. Los hombres y mujeres que tienen propósito son probados por el Espíritu Santo de Dios, así como Jesús. Fue el mismo Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. Con esto te quiero decir que el desierto no vino para examinar si Jesús fue capaz o era capaz. Él vino para manifestar al Jesús victorioso, al Hijo obediente, al que vence donde cayó Adán. Por eso a Jesús le dicen el segundo Adán. Si el Hijo perfecto pasó por un proceso del desierto, ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor que no nos pase por un desierto? El desierto no revela lo que aparentas. El desierto revela lo que tú eres. Amén o ay. Por eso Dios habló así. Y tú en la iglesia tal vez puedes disimular. En la iglesia tal vez puedes maquillar, o en público puedes maquillar lo que hay en tu corazón, las fisuras
de tu corazón, pero en el desierto no hay maquillaje espiritual, porque es donde se revela todo. Dios nos habló en Deuteronomio 8:2. Dios te llevó al desierto para probar lo que había en tu corazón. Dios sacó al pueblo de Israel del desierto para probar lo que había en su corazón, y tardó 40 años purificar al pueblo, porque cuando salieron de Egipto se trajeron el guindalejo, las collares, el ratoncito, la cantidad de cosas y fetiches que usan para adorar a dioses, por el orgullo de sus corazones. Porque el pueblo de Israel, qué pueblo para terco el pueblo de Israel. Y Dios le abría el mar en dos partes y todavía seguían fregando, dicen en Maracaibo. Hoy puedo hablar maracucho, ¿verdad, pastor? Para que vos veáis. Dios te llevó al desierto para probar lo que había en tu corazón. Cuando Dios te lleva allí, se expone lo que realmente eres. Cuando Dios te lleva allí, se expone a lo que realmente tú le tienes temor, lo que cargas emocionalmente, aquello que había dentro de ti. Y Santiago lo confirma en el capítulo 1, versículo 2 al 4, en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice: queridos hermanos, cuando tengan muchas dificultades en la vida, considérenlo una gran alegría. Cuando tengan muchas dificultades, considéralo una gran alegría. Pues ustedes saben que cuando su fe es puesta a prueba, su resistencia tiene una oportunidad de crecer. Así que dejen que crezca, o sea, dejen que su fe tenga prueba. Dejen que crezca, porque cuando su resistencia esté completamente desarrollado, serán perfectos y completos sin que le falte nada. Aquí en este versículo nosotros entendemos que el desierto funciona como un espejo espiritual, donde no te va a deformar, te muestra realmente cómo estás. Y por eso los grandes hombres de Dios en la Biblia pasaron temporadas donde Dios calla pero forma. José pasó por un proceso de traición, y en ese proceso de traición demostró integridad. Compren el libro Mejor Segundo que Primero. Habla de los principios de José. Demostró integridad. Elías reveló dependencia en el aislamiento cuando estaba en el arroyo de Querit, cuando la vieja loca aquella de Jezabel le dijo que le iba a arrancar la cabeza, y salió huyendo después que había destruido a todos los profetas de Baal, y salió huyendo porque esa señora le dijo que al otro día le iba a cortar la cabeza. Un año tuvo que depender de Dios, apartado. Moisés reveló humildad en el anonimato, y me causa mucha risa que en Números 12:3 dice la palabra: ahora bien, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otra persona en la tierra. ¿Y quién cree usted que escribió esto? ¿Quién escribió Números? Yo decía, por algo el Señor le permitió a Moisés escribir esto. Era humilde, más humilde, dice la palabra, que cualquier otra persona en la tierra. La Biblia dice que Moisés era un hombre manso en la tierra, y créanme que no fue porque Moisés estaba presumiendo. El Espíritu Santo guió a Moisés. Acuérdense que el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra. Inspiró a Moisés a escribir esto porque estaba en el proceso donde su hermano Aarón y María le habían atacado en ese momento, y el Señor salió en la defensa de Moisés. Por eso Moisés escribió esto. Abraham reveló fe en la espera, donde después de prometerle que su simiente iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, esperar 25 años cuando ya el hombre estaba como una pasita, porque ya estaba mayor.
y tuvo que esperar. Allí se reveló la fe que él tenía. Por eso se le llamó el hombre de fe. Se ganó ese título. Nadie crece sin silencio divino, amada iglesia. Nadie crece sin tiempos secos, amada iglesia. Nadie crece sin temporada donde lo único que tienes es la presencia de Dios. Y me llama la atención, no está en la pantalla, pero le quiero hacer referencia cuando en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, el rey Ezequías mandó a destruir la serpiente que Dios le había ordenado a Moisés. Levantaron una serpiente de bronce para que cuando las serpientes venenosas le picaran, ellos volteaban y miraban la serpiente y se curaban. Pero ya ellos habían agarrado el gusto y ya habían dejado de confiar en Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, y hasta incienso le estaban prendiendo a la serpiente de bronce. Ezequías se levantó como un rey con determinación y mandó a destruir la serpiente, porque él quería recuperar la adoración pura de un pueblo. Entonces, como ya no estaba la serpiente, tenían que voltear y decir Jehová. Ahí sí tenían que llamar a Dios. Hay cosas, sistema de distracciones, como les decía al principio, que usa Satanás para desviarnos la atención. En esos momentos de desiertos es cuando tienes que decir Jehová, porque debe ser lo único a lo que debes recurrir. No es al dinero, no es a las relaciones, no es a los amigos. Tienes que vivir tu desierto. Si quieres profundizar, Dios te va a quitar el ruido. En segundo lugar, y quería comentarles también que no quiere decir que tú no vas a pasar por el desierto. Cuando Jesús le dice a sus discípulos que se montaran en la barca y que atravesaran el mar, ocurrió una tormenta, porque Dios te puede ver, Jesús te puede ver desde lejos, pero también puede atravesar contigo la tormenta. Nosotros necesitamos ir mar adentro, boga adentro, porque en la orilla nosotros aprendemos, pero en el mar nosotros crecemos. Necesitamos atravesar la tormenta. El maestro estaba con los discípulos y bueno, lo que pasó ya es otra historia, pero necesitamos entrar en el mar para poder crecer. En segundo lugar, Dios quita lo que estorba a tu propósito. Dígale al que se está durmiendo, Dios quita lo que estorba tu propósito. Puede ser las suegras también, no sé, ¿verdad? ¿Dónde están las suegras de aquí? Son felices, ¿verdad? ¿Dónde están las suegras? Levanten las manos las suegras de aquí. Son felices, hermano, usted es feliz. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Siempre hablan mal de ustedes, yo no entiendo por qué. Hoy las bendigo. El desierto no es una tortura, pero tampoco es un lugar incómodo. El desierto es una sala de cirugía espiritual donde Dios te pregunta si estás listo, porque Él sabe que tu propósito sí lo está. Y ya te lo voy a explicar. El desierto es ese lugar donde Dios no te mata, pero sí tienes que morir a algo. Es donde Dios no arruina tu vida, pero sí rompe la versión de ti que no puede cargar tu llamado. Y esto es lo que muchos no entienden. Dios no te prepara para tu propósito, Dios te prepara para que puedas sostener su propósito en ti. Porque ¿cómo nos encanta hablar mi propósito de vida, pensamiento positivo y demás? Es el propósito de Dios
a través de tu vida. Por eso Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 11:29, que dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él no dijo aprendan de mis milagros. Él no dijo aprendan de las multitudes, porque nos vuelven locos cuando vamos a un evento de multitudes y uno quiere estar metido ahí. Dice, él no dijo aprendan de mi autoridad. Dijo aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Él también hablaba del fruto antes del poder. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Él no dijo por sus dones los conoceréis. Él no dijo por sus milagros los conoceréis. Él no dijo por sus talentos los conoceréis. Él dijo por sus frutos los conoceréis. Y cuando habla de frutos se refiere a carácter. Dios nunca va a empoderar a nadie por encima de su carácter. ¿Y qué significa esto? Esto significa que Dios no te va a dar un nivel de autoridad. Dios no te va a dar un nivel de influencia, de poder o de unción que tu carácter no pueda sostener. Dios no promueve dones por encima de la madurez. Dios no te va a entregar plataformas a corazones que no están firmes. Dios no te va a entregar influencia a personas que se quebrarían por dentro con el peso de esa responsabilidad. Dios ha sido bueno. Hay situaciones en las que tú te encuentras, dígame cuando te atacan, pastor, que uno tiende por naturaleza a defenderse. Cuando te ataquen, quédate callado. Cuando te calumnien, déjalo. Es duro, duele, sí duele mucho. Él trabajará por ti. Él se va a levantar por ti. Él te va a defender. Y te va a sacar todo a la luz. No importa. Qué bendición es contar con el Padre. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Tiene que ser con las de Él. Y si estás dentro de su propósito, no te preocupes, iglesia. El Señor te va a levantar. Gloria a su nombre. En otras palabras, Dios no construye lo segundo si lo primero está débil, si el carácter está débil. ¿Quieren fundamento bíblico? Pablo enseña que Dios forma primero al hombre interior. Y lo vemos en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Antes de enviar, Él forma. En el desierto nosotros vemos, como lo leímos en Mateo 4, que Jesús aprobó en el desierto, que tenía poder, que tenía identidad, que tenía misión. Pero antes de comenzar, el Espíritu lo llevó al desierto para probar carácter, no para probar dones. Por eso Dios no te da una plataforma que tu humildad no pueda sostener. ¿Sabe qué le pido yo al Señor? Todos los días humildad. Y no voy a ser como Moisés, pero le pido porque necesito mucha humildad. ¿Y sabe cuándo somos humildes? Cuando nos dan duro. Cuando tienes que bajar la cabeza. Cuando en otra vida hubieras levantado la cara y tú sabes, y hubieses dicho 4 o 3 para no ser tan extremista. En esos procesos es cuando nosotros somos humildes. Dios no te da influencia que tu obediencia no pueda proteger. Dios no te da autoridad que tu corazón no pueda
cargar. Y hay ejemplos bíblicos que podemos recordar como Saúl. Saúl tenía posición, era un rey, pero llamaba a Samuel para que la gente creyera que Dios estaba con él. ¿Y cuál fue el resultado? Saúl cayó. David, Dios lo pasó por procesos durante años, de cueva en cueva, corriendo, rechazo, persecución, pero él tuvo que ser procesado antes de acceder al trono y se ganó el título de un hombre conforme al corazón de Dios. José, Dios lo formó en su carácter desde la cisterna, pasando por la esclavitud, pasando por la cárcel, y le tocó escuchar, escúchame bien, le tocó escuchar el silencio de Dios, porque el silencio de Dios también se escucha, el silencio de Dios también se oye. Moisés, 40 años en el desierto antes de ser libertador. Le tocó ir a cuidar las ovejas que no eran de él, pero tuvo que ser procesado 40 años para poder ganarse el título de libertador del pueblo de Israel. Conclusión. Y esta es la parte que más me encanta, pastor. Dios tarda más construyendo al hombre que abriendo la puerta. ¿Por qué abrir una puerta para Dios es tan fácil? Pues porque Él es Dios. Él abre mares, derriba muros, rompe cadenas con un susurro, porque lo sobrenatural realmente no le cuesta nada. Lo que realmente toma tiempo es lo que demanda proceso, es lo que demanda desierto, es lo que demanda silencio y es lo que demanda quebranto. Eso es lo que toma tiempo. Es construir al hombre que pueda sostener lo que hay detrás de esa puerta. Dios puede abrirte una oportunidad de un día, pero te forma por años para que esa oportunidad no te destruya. El Señor trabaja primero con tu corazón, porque la promoción sin carácter se convierte en una ruina. Por eso el cielo no se desespera. Los que nos desesperamos somos nosotros. Cuando Dios está construyendo tu interior, es una señal de que la puerta ya está decidida, pero tu alma aún está siendo alineada para esa oportunidad. Por eso yo te digo, iglesia, que la demora no es un estorbo, es un diseño. Y no estás esperando la puerta. La puerta está esperando al hombre que Dios está formando en ti. Gloria a Dios. Cuando Jesús declaró en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, Él nos mostró que el énfasis del reino no estaba en los dones, estaba en el carácter. ¿Por qué? Porque Dios nunca empodera a nadie por encima de su carácter. El Espíritu no te expone hasta que lo que eres por dentro pueda sostener lo que Él pondrá sobre ti. Y en este trabajo interior ocurre solamente en el proceso del desierto, donde Dios rompe todo aquello que podría estorbar tu propósito. El orgullo te haría caer, y es uno de los pecados que Dios más abomina, y es uno de los pecados más practicados dentro de la iglesia: el orgullo, la soberbia, la independencia que te aleja del depender del Espíritu, la autosuficiencia que reemplaza la fe, el amor al dinero que destruye la confianza. Hermano, si tú dices que Dios es mi proveedor, en algún momento tienes que pasar por un proceso de prueba.
¿Cómo vas a saber entender que Él es tu proveedor si no pasas por el tiempo de crisis financiera? Ahora, no todo el tiempo, que quede ahí en aprendizaje. La altivez te cierra puertas. El control excesivo asfixia la obediencia. Y el lenguaje de Dios es obediencia. La necesidad de aprobación que sustituye la voz del Padre. Y una de las cosas, fíjense bien, del proceso que el Señor ha hecho en mi vida, es que quería depender mucho de la aprobación de la gente, más que de la aprobación del Padre. Y cuando nosotros queremos complacer a todos, terminamos haciendo nada. No se cumple el propósito de Dios en tu vida. Como sea, igual te van a atacar, van a hablar de ti, te van a señalar, no importa. Para la muestra, el libro, el año pasado, algo que encendió mi corazón, el pastor es testigo, un evento donde decían: el próximo eres tú eres el próximo, tú eres el próximo. Él lo relató en el libro. Se encendió mi corazón y yo dije: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué no? Yo dije: Señor, lo voy a hacer. Tú me diste esa palabra, tú me diste esa idea. Espíritu Santo, gracias. Y comenzó el proceso. Pero a veces el síndrome del impostor se quiere adueñar de ti y crees que no lo puedes hacer. Pero nacimos para marcar esta generación. Y me encanta, y el Espíritu Santo estaba hablando a mi vida. Nacimos para marcar esta generación. Escuchaba a la niña dando un testimonio de la que recibió el diploma. O sea, qué gozo, qué alegría. Es por ello que nosotros lo hacemos. De sembrar esa semilla que a lo mejor no sabemos si algún día la vamos a ver, como hacía mención del pastor fundador. Pero tener la bendición de entregar ese testigo y cumplir la carrera. Muchos de los apóstoles no la vieron. Casi todos murieron decapitados. Solamente Juan se salvó porque estaba en la isla de Pasmo escribiendo Apocalipsis. Pero ellos no lo vieron. Pero hicieron su trabajo y dejaron el testigo para que usted esté sentado aquí. Pero espero que salga con la necesidad de impactar, de marcar. La necesidad de aprobación que sustituye la voz del Padre. Wow. ¿Cómo Satanás se aprovecha de esto? No puedes poseer la tierra prometida con un corazón que aún ama a Egipto. Mira lo que Dios declara a Moisés en Éxodo 33:14. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando es la presencia de Dios en un proceso de desierto, parece mentira, pero en tu alma hay descanso. Puedes estar siendo triturado, aplastado, hecho polvo, pero si la presencia del Señor está contigo, cuando tú levantas tus ojos al cielo, y quién sabe cuántas lágrimas corren por tu mejilla, en tu alma hay descanso. El descanso no viene del control, viene de la presencia del Señor. Dios no te da descanso quitándote procesos, sino caminando contigo en medio del proceso. Luego Jesús lo amplió, y tal vez de una forma muy profética, donde dice en Juan capítulo 12 versículo 24: el grano de trigo, si no muere, queda solo, pero si muere, si cae a tierra y muere, ¿qué dice la palabra? Produce mucho fruto, produce vida. Necesitamos morir al yo. Necesitamos morir a muchas cosas que nos tienen encadenado para que nosotros podamos producir vida. Lo que Dios está podando en ti, lo que está haciendo es multiplicarte. Lo que Dios mata en ti, lo hace para levantarte. Lo que Dios arranca, lo arranca para plantar algo mejor,
para que nazca algo mejor, para que crezca algo mejor, para que nazcan nuevas ideas, para que sigamos caminando. Por eso no está siendo castigado, está siendo desintoxicado. Dile que tienes al lado, está siendo desintoxicado. El asunto del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ellos salieron en un día, pero Egipto tardó 40 años de salir de sus corazones. Y muchos decían, no, Moisés, nos trajiste para este peladero. Vamos a regresarnos, que por lo menos allá teníamos casa, comida. Éramos esclavos, pero estábamos mejor. 40 años para salir del corazón del pueblo de Israel. Por eso hay procesos que duran, no porque Dios sea lento, sino porque Dios es minucioso. Es la cirugía espiritual de Dios. Y en tercer lugar, el desierto confirma tu identidad y activa tu autoridad. Diga conmigo, el desierto confirma tu identidad y activa tu autoridad. Antes que Jesús entrara al desierto, escúcheme bien, antes que Jesús entrara al desierto, un decreto del cielo lo marcó. Y a mí me encanta, y una de las actividades preferidas de este servidor son los bautizos. Yo lloro, me derramo, me gozo. Hay un gozo, no sé, hay una presencia hermosa del Señor en los bautizos. Llega Jesús, el Hijo, a ser bautizado por Juan el Bautista. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma, como dice la Escritura. Y el Padre abre el cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí estuvo la reunión de los tres, de la Trinidad. Y ese decreto marcó a Jesús. Escuche bien: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque lo primero que el enemigo va a hacer es hacerte dudar. Como dice Mateo 4:3, si eres hijo, convierte esta piedra en pan. Una de las cosas que me encanta decir a los que se van a bautizar cuando me dan la oportunidad de orar es decirle: piensa en el momento cuando Jesús se bautizó, que se abrió el cielo y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Satanás va a atacar tu identidad. Satanás no le teme a tu talento, mi querido hermano. Satanás no le teme a que si predicas bien, a que si cantas bonito. Satanás no le teme a tu don, ni a la plataforma, ni a que si eres líder de casas de fe, debe ser casas de vida, porque allá es grupos de vida. Él no le teme a eso. El enemigo teme a tu identidad. El enemigo va a atacar tu identidad porque la identidad produce carácter. El carácter produce la autoridad y la autoridad derrota las tinieblas. Por eso no hay unción sin identidad, porque eso puede producir caída. No hay poder sin carácter, eso va a traer destrucción. Y autoridad sin humildad es orgullo y es abominación para Dios. Jesús venció al enemigo diciendo en Mateo 4:4, no, las escrituras dicen. Él no lo venció con emociones, Él no lo venció con gritos, Él lo venció con palabras. Y cuando tus emociones callan, la palabra toma su lugar. Por eso, hermano, tenemos que estudiar la palabra. Cuando Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de la fe,
La última parte de la armadura de la que habla la palabra es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué haces con tener la armadura completa y no usa la espada del Espíritu? Esa espada a la que el apóstol Pablo se refería, y algunos creen que él escribió la armadura de la fe porque estaba en la cárcel y estaba viendo a los soldados romanos. Él se refería, era la espada que se llamaba Macao, que podrá tener unas 20 pulgadas, punta redonda, filo por ambos lados, que es la que se usa cuando hablamos una palabra. Hacemos referencia a la palabra rema, que fue la forma en que Jesús le respondió a Satanás. La palabra rema es la palabra revelada para el momento, para hacer defensa del evangelio. Esa fue la forma en que Jesús le respondió a Satanás. Dios permite lugares donde tu voz se siente débil para que aprendas a hablar como Él. El desierto no te da una voz, te da autoridad sobre los reinos que intentaron destruirte. Por eso, segunda los Corintios 4, 8 al 11, dice, amo este verso, esta parte de las Escrituras, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo dice que llevamos la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en tu vida, querido hermano. El desierto que llevamos es justamente eso. Dios matando lo que estorba para resucitar lo que servirá para su gloria. No se trata de una destrucción, se trata de una preparación. No se trata del rechazo, se trata de refinamiento. ¿Qué desierto estás viviendo hoy? ¿Qué área Dios está rompiendo en tu vida? ¿Qué está muriendo en ti para que algo nuevo nazca? ¿Qué mentira está atacando tu identidad? ¿Qué está intentando controlar lo que solo el Espíritu Santo puede gobernar? Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir caminando, porque el Dios que prometió es fiel para cumplirlo, y aun cuando el camino pase por desiertos, el Señor está con nosotros. Y es precisamente en esos desiertos donde la vida nos obliga a cambiar. Tenemos que cambiar círculos. Tenemos que alejar personas de nuestra vida. Así sea familia. No dice que los odie. Marcar límite. Amistades que no convienen, que no contribuyen al propósito de Dios para tu vida. Tenemos que cambiar relaciones, tenemos que cambiar de visión. A veces salir de Egipto no es fácil, mi querida iglesia, pero tenemos que hacer que Egipto salga de nuestros corazones. Recuerden a Jesús en el desierto. Él aparentemente se veía vulnerable, él se veía expuesto, y Satanás se acercó para hacerle una propuesta decente, porque él sabía que tenía hambre. Él sabía que estaba hambriento. ¿Y qué le dijo? Convierte estas piedras en pan. Era sencillo realmente, ¿no? El enemigo sabía que Jesús tenía hambre, pero Satanás se equivocó.
Y se equivocó porque él confundió el hambre física con la dependencia espiritual. Jesús no cayó en la trampa porque él entendía un principio eterno, donde no todo lo que alivia un hambre te conviene cuando estás en un proceso de desierto. Y eso es lo mismo para ti, iglesia. Ya estoy terminando. Si alguien te pide que conviertas la piedra en pan, es decir, tomar atajos. Si alguien te dice que conviertas la piedra en pan para manipular resultados, para hacer soluciones fáciles o para comprometer tu proceso, tienes la obligación de cerrar la puerta a la distracción. Incluso hay que tener cuidado cuando una persona está pasando por un proceso de señalar, porque tú no sabes lo que Dios está haciendo en su vida. Esto es con los venezolanos, yo no me meto con las otras nacionalidades. Somos expertos señalando cuando Dios está obrando, trabajando, quebrando algo en esa persona para que salga algo diferente, lleno de presencia, lleno de unción, lleno de destino. Tienes la obligación de cerrar la puerta, porque estar en el desierto no significa estar perdido, significa que estás siendo preparado para una gloria mayor. Y esto es así, y yo lo digo así: o Dios es suficiente o nada será suficiente. Y quiero que te lo lleves en tu corazón. Dios, iglesia, hermano, hermana, joven, te lleva al desierto para hacerte peligroso. Te lleva al desierto para hacerte peligroso para el infierno. Te lleva al desierto para hacerte peligroso para las tinieblas. Te lleva al desierto para hacerte peligroso para ciclos que quisieron hundirte, que quisieron dañarte. Porque después del desierto vas a comenzar a caminar distinto. Después del desierto vas a comenzar a pensar distinto. Después del desierto vas a comenzar a ministrar distinto. Después del desierto vas a comenzar a decir la palabra distinto con el poder del Espíritu Santo. Después del desierto vas a discernir distinto y cargas una autoridad que no viene de título sino de quebranto. Del desierto, que no es un castigo, es un entrenamiento. Ese es tu púlpito secreto para tener la autoridad